¿Puede el silencio de un taller antiguo acallar el rugido de la anarquía? En Valle Serena, un pueblo blanco anidado en las sierras andaluzas, donde el tiempo parecía mecerse al ritmo lento de las campanas de la iglesia, la respuesta estaba a punto de ser tallada, no con violencia, sino con la precisión de un maestro artesano. Mateo Vidal, frisando los 80, pero con una mirada que retenía la agudeza de un acero bien templado, pasaba las yemas de sus dedos artríticos pero firmes sobre la curva de un violín casi terminado. El aire de su taller olía a maderas nobles, arce, abeto, ébano, a barnices secretos y a la paciencia de décadas. Cada gubia, cada formón, cada cepillo colgaba en su lugar exacto en la pared, un ejército silencioso esperando órdenes. Con 78 años, Mateo era la encarnación de la calma metódica, un luthier cuya reputación trascendía las fronteras del valle. Vestía con pulcritud clásica, un mandil de cuero protegiendo su camisa impecable, sus gafas de montura fina, a menudo posadas sobre la nariz mientras examinaba una veta o ajustaba un alma. Parecía más un bibliotecario o un relojero que el hombre que pronto se enfrentaría al caos. Elena García, su joven aprendiz de apenas 20 años, lijaba con cuidado el mástil de una guitarra, sus movimientos aún tentativos, pero guiados por la mirada atenta de Mateo. «Más suave, Elena», murmuró él, su voz baja pero clara como una nota perfectamente afinada. «Siente la madera, no la fuerces. Ella te dirá cuándo está lista». Elena sintió, concentrada. Para ella, Mateo era un pozo de sabiduría infinita, un guardián de secretos ancestrales del oficio. No sospechaba la profundidad de otros conocimientos que dormitaban en la mente de su maestro. En una esquina discreta del taller, casi oculta tras un armario de herramientas, colgaba una vieja fotografía en blanco y negro. Un Mateo mucho más joven, con bata de laboratorio, rodeado de colegas sonrientes frente a una compleja maquinaria en lo que parecía un entorno industrial, muy lejos del polvo de madera y la serenidad actual. Un vestigio de un pasado como ingeniero acústico, una vida dedicada brevemente a desentrañar los secretos de las vibraciones y el sonido antes de que la llamada de la madera se impusiera definitivamente. La paz casi palpable de Valle Serena se quebró esa tarde de primavera con un estruendo discordante, ajeno al canto de los pájaros y al murmullo de la fuente en la plaza. Era un rugido mecánico, múltiple, agresivo. Como una herida abierta en el tejido sonoro del pueblo, una docena de motocicletas de motocross irrumpieron en la Plaza Mayor, sus motores modificados, aullando en desafío. Al frente, Ricardo Rayo Jiménez, un hombre de unos 30 años, con una sonrisa arrogante tatuada en el rostro casi tanto como la tinta en sus brazos, levantó la rueda delantera de su máquina en un caballito provocador. Vestía ropa de motocross chillona, sus ojos desafiando a los pocos vecinos que se habían asomado, paralizados por la súbita invasión. Eran los Escorpiones, una banda cuyo nombre empezaba a susurrarse con temor en los pueblos cercanos. Mateo, alertado por la vibración antinatural que sintió incluso a través del grueso suelo de piedra de su taller, se acercó a la ventana. Observó la escena en la plaza sin emoción aparente, pero su mente, entrenada en analizar frecuencias y patrones, ya estaba registrando, catalogando. El rugido de los motores, la cadencia irregular, la forma en que el sonido rebotaba en las paredes encaladas de la plaza. Caos, una disrupción calculada. Vio el miedo en los rostros de sus vecinos, la forma en que se encogían ante la demostración de fuerza bruta. Vio al sargento Ramírez, el jefe del pequeño puesto de la Guardia Civil, salir con gesto adusto, pero sabiéndose impotente ante la falta de un delito flagrante más allá del ruido y la intimidación implícita. «¿Quiénes son esos salvajes?», preguntó Elena, uniéndose a él en la ventana, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba un paño. «Problemas», respondió Mateo simplemente, volviendo a su banco de trabajo. Pero sus manos, aunque retomaron la tarea sobre el violín, se movían con una concentración aún más profunda. El silencio de su taller ya no era solo paz, se había convertido en el lienzo sobre el cual empezaba a pintar una estrategia. La primera nota discordante había sonado en Valle Serena. Mateo Vidal, el silencioso luthier, tendría que asegurarse de que no se convirtiera en la única melodía. Current Part Characters, 4985. Total Characters, 4985. Los días siguientes confirmaron la evaluación de Mateo.
Los escorpiones no eran una aparición fugaz, habían venido para quedarse, o al menos para usar Valle Serena y sus alrededores como su nuevo patio de recreo. El cercano Parque Natural de la Sierra de Grazalema, con sus senderos escarpados y cañadas ocultas, se convirtió en el escenario de sus carreras ilegales. El rugido de sus motos ahora profanaba la quietud del bosque, ahuyentando a la fauna y dejando cicatrices de neumáticos en la tierra protegida. Los guardas forestales presentaban informes, pero la extensión del parque y la velocidad de los infractores hacían casi imposible cualquier acción efectiva. En el pueblo, la escalada era más insidiosa. El ruido ya no era esporádico, se convertía en una presencia constante a horas intempestivas. Las motos pasaban a velocidades temerarias por las estrechas calles empedradas, demasiado cerca de la escuela a la hora de salida, dispersando con arrogancia a los clientes del mercado semanal. Aparecieron grafitis con el emblema del escorpión en paredes recién encaladas. Pequeños actos de vandalismo, difíciles de atribuir directamente, pero cuyo origen nadie dudaba. Luego empezaron las visitas a los negocios. Rayo y un par de sus secuaces entraban en la panadería, en el pequeño Ultramarinos, en el bar de la plaza. No exigían dinero abiertamente al principio. Era más una sugerencia de que una pequeña contribución para la gasolina o para mantener la tranquilidad sería apreciada. Una extorsión velada, aplicada con una sonrisa amenazante. Padre Ignacio, el párroco de 60 y tantos años, un hombre de paz pero de firmeza tranquila, intentó la vía del diálogo. Abordó a Rayo en la plaza, apelando a la convivencia y al respeto. Rayo se rió en su cara. ¿Respeto, cura? El respeto se gana, dijo, acelerando su motor para ahogar las palabras del sacerdote. Este pueblo se estaba muriendo de aburrimiento. Nosotros le estamos dando vida. Para Rayo y los suyos, las tradiciones, la calma, la propia esencia de Valle Serena eran símbolos de debilidad, de un mundo anticuado que merecía ser pisoteado. El sargento Ramírez se veía cada vez más frustrado. Recibía las quejas, patrullaba con sus limitados recursos, pero los escorpiones eran expertos en moverse en el límite de la legalidad. El ruido era una molestia, no un crimen grave según el código. El vandalismo era difícil de probar sin testigos directos dispuestos a hablar contra una banda que claramente disfrutaba intimidando. Las carreras en el parque eran competencia de los guardas forestales, igualmente desbordados. «Necesito pruebas, Mateo», le confió una tarde, encontrándoselo barriendo la entrada de su taller. «Pruebas contundentes, fotos, vídeos con fecha y hora, algo que pueda llevar a un juez». Mateo asentía lentamente. Él ya había empezado su propio tipo de recopilación de datos. Desde su taller, que tenía una vista privilegiada de una de las calles principales y parte de la plaza, observaba. Anotaba en una libreta de tapas gruesas, con su caligrafía precisa. Horarios de paso, matrículas, cuando eran visibles y no estaban embarradas, modelos específicos de motos, modificaciones evidentes en los tubos de escape para maximizar el ruido. Analizaba los patrones. Sabía qué motos usaban para las carreras en el monte, más ligeras, adaptadas, y cuáles para pavonearse por el pueblo, más llamativas, ruidosas. Empezó a reconocer el sonido distintivo de la moto de Rayo, una máquina cara y claramente modificada. Comenzó a compartir sus observaciones de forma discreta. A doña Carmen, la panadera, cuya tienda sufría las vibraciones cada vez que la banda pasaba a toda velocidad, le sugirió colocar estratégicamente unos sacos de harina contra la pared que daba a la calle. «Absorben el sonido y la vibración, Carmen. Un viejo truco de aislamiento». Al dueño del bar le explicó cómo una disposición diferente de las botellas en las estanterías podría sutilmente reflejar parte del ruido hacia el exterior, haciéndole la estancia en la terraza menos agradable a los motoristas que aparcaban justo enfrente. Pequeños actos de resistencia pasiva, basados en principios acústicos elementales. Mientras tanto, Elena se convirtió en sus ojos y oídos fuera del taller. Animada por Mateo, empezó a usar su móvil de forma discreta pero sistemática. Grababa vídeos cortos cuando las motos pasaban a velocidad excesiva. Capturaba fotos de los grafitis antes de que los limpiaran. Incluso usó una aplicación para medir los niveles de decibelios durante las noches de mayor escándalo. Mateo le enseñó a fechar y etiquetar cada archivo meticulosamente. «La información es poder, Elena», le dijo, «pero solo si está organizada y es verificable». Los escorpiones, aunque arrogantes, no eran estúpidos. Notaron la sutil pero creciente resistencia. Los vecinos ya no bajaban la mirada tan fácilmente.
Las contribuciones no llegaban, y empezaron a oír rumores de que el viejo Luthier estaba metiendo las narices. Rayo decidió enviar un mensaje más directo. Una mañana, Mateo encontró una rueda de motocicleta quemada justo delante de la puerta de su taller. El olor acre a caucho quemado era una ofensa deliberada a la atmósfera de maderas y barnices. Esa misma tarde, 2 miembros de la banda pasaron muy despacio junto a Elena cuando salía del taller, sus miradas lascivas y amenazantes. No dijeron nada, pero el mensaje era claro. Ese fue el punto de inflexión para Mateo. La amenaza había tocado lo personal. La protección de Elena, de su taller, de la forma de vida que había elegido, ahora exigía una respuesta más activa. La reticencia a desempolvar conocimientos de un pasado lejano se disipó, reemplazada por una fría determinación. Abrió un viejo baúl de madera que rara vez tocaba. Dentro, bajo capas de bocetos de violines y herramientas antiguas, había carpetas con diagramas técnicos y libros de ingeniería acústica avanzada, conocimientos sobre resonancia, sobre interferencia de ondas, sobre las propiedades de los materiales bajo estrés vibratorio. Conocimientos que ahora podían tener una aplicación muy diferente. Sacó un libro grueso titulado Física de vibraciones y aplicaciones industriales. Lo abrió en un capítulo sobre frecuencias de resonancia en metales y aleaciones ligeras. Sus dedos trazaron un diagrama complejo. Una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Una idea que no requería fuerza, solo precisión. Una idea que usaría el propio ruido de los escorpiones contra ellos. El luthier silencioso estaba a punto de componer una nueva melodía para Valle Serena, una que la banda no disfrutaría en absoluto. Current Part Characters 6605, Total Characters 1590. La primera contramedida activa de Mateo fue sutil, casi imperceptible, diseñada tanto para probar sus teorías como para sembrar una semilla de duda en la mente de los escorpiones. Recordando sus estudios sobre resonancia simpatética, se centró en la moto insignia de Rayo, la más ruidosa y tuneada. Observando desde su ventana y con la ayuda de las grabaciones de Elena que analizaba con auriculares de alta fidelidad en la quietud de la noche, identificó una frecuencia particularmente dominante en el rugido del escape modificado de esa moto específica. Usando un viejo generador de tonos de precisión que conservaba de sus días de ingeniero y un pequeño transductor piezoeléctrico, un dispositivo que convierte señales eléctricas en vibraciones mecánicas, realizó un experimento discreto una noche. Colocó el transductor, oculto en una jardinera de geranios estratégicamente situada en la fachada de su taller, y lo alimentó con una señal de muy baja potencia, sintonizada precisamente a una frecuencia armónica de la resonancia del escape de la moto de Rayo. No era un sonido audible para el oído humano, solo una vibración física minúscula y específica. Al día siguiente, cuando Rayo pasó pavoneándose frente al taller, su moto emitió un extraño zumbido metálico, una vibración parásita que nunca antes había estado allí. No era fuerte, pero era anómala. Rayo frunció el ceño, aceleró y el ruido desapareció al cambiar el régimen del motor. Lo atribuyó a una pieza suelta, a la gasolina, a cualquier cosa. Pero Mateo, observando atentamente, vio la fugaz expresión de contrariedad. La semilla estaba plantada. Animado, Mateo pasó a la siguiente fase. Contactó discretamente, usando un viejo correo electrónico que apenas utilizaba, a un antiguo colega de sus días de ingeniería, ahora profesor emérito de física en la Universidad de Sevilla. Sin revelar el contexto completo, le hizo preguntas técnicas muy específicas sobre las propiedades de ciertos plásticos y metales ligeros utilizados en los carenados y sistemas electrónicos de las motos de motocross modernas, bajo exposición a patrones complejos de vibración acústica de alta intensidad. El profesor, intrigado por la naturaleza inusual de las preguntas de su viejo amigo Luthier, le proporcionó información detallada sobre posibles puntos de fatiga o interferencia electrónica sutil. Armado con esta información, Mateo diseñó su segunda contramedida, dirigida a un grupo más amplio de motos. Notó que la banda solía reunirse ruidosamente en una pequeña plazoleta adoquinada cerca del río, un lugar que amplificaba el sonido de sus motores. Con la ayuda de Elena, que actuó como vigía, una noche, Mateo ajustó sutilmente las juntas entre algunos de los adoquines de esa plazoleta. Usando una mezcla especial de resina y polvo de sílice, un material con propiedades piezoeléctricas conocidas,
Rellenó algunas juntas de forma que, bajo la intensa vibración combinada de varias motos acelerando simultáneamente en ese espacio confinado, los propios adoquines generaran débiles pero caóticas corrientes eléctricas superficiales. El efecto fue desconcertante para la banda. Cuando se reunían allí y aceleraban sus motores como solían hacer, algunas de las motos más nuevas, con electrónica más sensible, empezaban a tener fallos intermitentes. Luces que parpadeaban sin motivo, indicadores digitales que se volvían locos por un instante, pequeños cortes de encendido. Nada grave, nada permanente, pero sí inexplicable y molesto. Empezaron a evitar la plazoleta, murmurando sobre malas vibraciones o interferencias raras. Mateo sonrió levemente al oír los comentarios que Elena le transmitía. La disrupción estaba siendo respondida con disrupción, pero de forma invisible. Mientras tanto, la labor de documentación coordinada por Elena y Padre Ignacio continuaba implacablemente. Ya no eran solo grabaciones esporádicas. Tenían un mapa del pueblo con puntos marcados donde se producían las infracciones más habituales. Jóvenes discretamente apostados, pretendiendo charlar, leer o mirar sus móviles, grababan sistemáticamente cada pasada a velocidad excesiva, cada caballito peligroso, cada acto de vandalismo. Padre Ignacio recopilaba testimonios firmados de los vecinos afectados, detallando fechas, horas y daños. Mateo reunió todo este material en un dossier impecable. Mapas, tablas de horarios, mediciones de decibelios, enlaces a vídeos almacenados en una nube segura, testimonios. Se lo presentó al sargento Ramírez. El guardia civil lo examinó con creciente asombro. Ya no eran quejas vagas, era evidencia sólida, organizada con una lógica aplastante. Mateo además incluyó un análisis predictivo. Basándome en sus patrones, sargento, creo que su próximo gran acto será durante la fiesta patronal, la semana que viene. Intentarán tomar la plaza para demostrar su dominio. Ramírez levantó la vista del dossier, mirando a Mateo con nuevo respeto. Esto es trabajo profesional, Mateo. ¿De dónde ha sacado todo esto? Mateo se encogió ligeramente de hombros. Observación, sargento, y un poco de organización. Este pueblo sabe cuidarse cuando trabaja unido. No dijo nada de frecuencias de resonancia ni de adoquines modificados. Con esto, dijo Ramírez, golpeando el dossier con el dedo, puedo solicitar refuerzos discretos para la fiesta. Y si hacen lo que usted predice, tendremos base para actuar con contundencia. Infracciones flagrantes, conducción temeraria con puesta en peligro de civiles. Tal vez incluso daños al patrimonio si tocan la fuente. Mateo asintió. La red se estaba cerrando, no una red de agentes, sino una red tejida con la paciencia de la observación, la precisión de la ingeniería acústica aplicada sutilmente y la fuerza silenciosa de una comunidad que había decidido que ya bastaba. La tensión en Valle Serena era palpable en los días previos a la fiesta de San Juan, el patrón del pueblo. Los escorpiones parecían más irritables, más agresivos en sus demostraciones. Las inexplicables molestias mecánicas y la sensación de ser observados constantemente, aunque no supieran exactamente por quién o cómo, los ponían nerviosos. Rayo, sintiendo que su autoridad era desafiada de una forma que no entendía, redobló su bravuconería. Se filtró, tal como Mateo había predicho, que planeaban el espectáculo del año durante la procesión y la verbena en la plaza. Querían humillar al pueblo, demostrar quién mandaba de verdad. Mateo trabajó febrilmente en su taller, pero no en instrumentos musicales. Ayudado por Elena, que ahora comprendía fragmentos del plan de su maestro sin conocer todos los detalles técnicos, preparó la pieza final de su estrategia. No era un arma, sino un instrumento de disuasión acústica muy específico. Usando varios altavoces resistentes a la intemperie, comprados discretamente por Padre Ignacio bajo el pretexto de mejorar el sonido de la megafonía de la iglesia para la fiesta, y conectándolos a un sistema de amplificación modificado y a su generador de tonos, Mateo creó un dispositivo capaz de emitir un patrón complejo de frecuencias de ultrasonido e infrasonido. No era un cañón sónico diseñado para causar dolor, sino algo más sutil. Un conjunto de ondas diseñadas para crear una sensación localizada de desorientación espacial y malestar auditivo intenso, similar a un mareo súbito o una presión insoportable en los oídos, pero solo perceptible de forma significativa en un área muy concreta y bajo ciertas condiciones, la presencia del ruido intenso y las vibraciones específicas de múltiples motores de moto acelerando en la plaza. No era un cañón sónico diseñado para causar dolor, sino algo más sutil,
Un conjunto de ondas diseñadas para crear una sensación localizada de desorientación espacial y malestar auditivo intenso, similar a un mareo súbito o una presión insoportable en los oídos, pero solo perceptible de forma significativa en un área muy... Padre Ignacio coordinó a los vecinos. Los puestos de la verbena se colocarían de una forma ligeramente diferente a la habitual, creando cuellos de botella inesperados. Grupos de vecinos aparecerían en puntos clave de la plaza en momentos concretos, no para confrontar, sino simplemente para estar allí, obligando a las motos a maniobrar bruscamente. Elena y su equipo de jóvenes cámaras estaban listos, con baterías cargadas y tarjetas de memoria vacías, posicionados en ventanas y balcones estratégicos. El sargento Ramírez había conseguido una patrulla de refuerzo de un pueblo cercano, que permanecería discretamente apostada en las calles aledañas, lista para intervenir ante infracciones claras. La noche de San Juan llegó con el aire cargado de una mezcla de expectación festiva y tensión contenida. La plaza de Valle Serena bullía de gente, música tradicional sonaba desde un pequeño escenario y el olor a churros y vino dulce flotaba en el ambiente. Pero bajo la superficie, la comunidad esperaba, preparada. Mateo, desde la ventana de su taller que daba a la plaza, observaba con calma, sus manos descansando sobre el pequeño panel de control de su dispositivo acústico improvisado. Elena estaba postada en un balcón cercano, móvil en mano. Padre Ignacio se movía entre la gente, su presencia tranquilizadora pero alerta. Poco después de las 10, el estruendo familiar ahogó la música. Los escorpiones irrumpieron en la plaza, más numerosos y ruidosos que nunca. Eran casi 15 motos, con Rayo al frente, disfrutando del pánico inicial que causaron al dispersar a parte de la multitud. Se detuvieron en el centro de la plaza, acelerando sus motores en un desafío colectivo, creando una cacofonía ensordecedora. Era su momento, el clímax de su campaña de intimidación. Rayo levantó un puño, la señal para comenzar su espectáculo, de acrobacias y conducción temeraria. Pero justo cuando los primeros motoristas empezaban a acelerar para hacer caballitos y derrapes, Mateo pulsó un botón en su panel. No hubo una explosión, ni un sonido nuevo perceptible para la mayoría de la gente en la plaza. Pero para los motoristas en el centro del estruendo, el efecto fue inmediato y desconcertante. Una presión súbita e intensa en los oídos, como si estuvieran sumergiéndose a gran profundidad. Una ligera pero mareante sensación de desorientación. El propio ruido de sus motores parecía volverse contra ellos, vibrando de forma extraña en sus cráneos. El primer motorista que intentó un caballito perdió el equilibrio torpemente, casi cayendo. Otro, al intentar un derrape, sintió un vértigo repentino y frenó bruscamente, su moto calándose. La confusión se extendió rápidamente entre ellos. Sus sentidos, cruciales para controlar las máquinas a alta velocidad, estaban siendo sutilmente interferidos. Al mismo tiempo, el plan de la comunidad entró en acción. Un grupo de hombres movió rápidamente un puesto de churros vacío, bloqueando parcialmente una de las rutas de escape planeadas por la banda. Grupos de vecinos, aparentemente surgiendo de la nada, se congregaron en los bordes del área central, reduciendo el espacio para maniobrar. No eran agresivos, simplemente estaban allí, una masa humana tranquila, pero firme. Rayo, sintiendo también la extraña presión en sus oídos y viendo la inesperada torpeza de sus hombres, gritó órdenes confusas. Intentó tomar la iniciativa él mismo, acelerando su potente moto para una pasada intimidante por el centro de la plaza. Pero al pasar cerca de la fuente central, donde Mateo había concentrado el haz acústico de su dispositivo, la sensación de desorientación se intensificó. Por un instante, perdió la referencia espacial. Instintivamente, giró el manillar bruscamente para evitar chocar con un grupo de vecinos que parecían haberse materializado frente a él. La rueda delantera resbaló en los adoquines húmedos cerca de la fuente y la orgullosa moto de Rayo cayó de costado con un estrépito metálico. La caída del líder fue la señal definitiva del caos para los escorpiones. Algunos intentaron huir, pero se encontraron con los cuellos de botella creados por los puestos o la presencia pasiva de los vecinos. Otros, aún afectados por la disonancia acústica, cometieron errores de conducción aún más evidentes. Todo el espectáculo se había convertido en una exhibición de incompetencia y confusión, y todo estaba siendo grabado. Elena y los otros jóvenes no perdieron detalle.
Las caídas, los casi accidentes, la conducción errática, la clara puesta en peligro de los vecinos que permanecían en la plaza. Fue entonces cuando el sargento Ramírez y sus hombres entraron en acción. Con las sirenas ahora encendidas, avanzaron hacia el centro de la plaza. Ya no eran solo observadores. Tenían múltiples infracciones flagrantes documentadas en tiempo real, conducción temeraria manifiesta, alteración grave del orden público, desacato a las indicaciones previas de mantener la calma y la clara puesta en peligro de la seguridad ciudadana. «Documentación a todos», ordenó Ramírez, su voz firme resonando ahora por encima del menguante rugido de los motores. «Inmovilicen las motocicletas que hayan cometido infracciones graves». «A usted», dijo dirigiéndose a Rayo, que se levantaba torpemente del suelo, humillado y furioso, «tendrá que acompañarme al cuartel». La resistencia de la banda se desmoronó. Superados en número por la Guardia Civil, desacreditados ante todo el pueblo y sintiéndose físicamente indispuestos por razones que no podían comprender, no tuvieron más opción que someterse. Desde su ventana, Mateo apagó su dispositivo. El silencio que siguió, roto solo por las órdenes de los guardias y el murmullo de los vecinos, fue la música más dulce que había oído en mucho tiempo. Observó cómo retiraban las motos, cómo identificaban a los miembros de la banda, cómo Rayo era escoltado, cabizbajo, hacia el coche patrulla. No había habido violencia por parte del pueblo, solo una resistencia inteligente, coordinada y silenciosa. Habían usado la propia fuerza del enemigo, su ruido, su arrogancia, su predecibilidad, en su contra. Elena se acercó a la ventana del taller, sus ojos brillantes de emoción y alivio. ¿Lo vio, Mateo? Funcionó. Mateo asintió lentamente, una mínima sonrisa curvando sus labios. «La armonía, Elena», dijo suavemente. «A veces solo hay que encontrar la frecuencia correcta para restaurarla». El luthier había dirigido su orquesta silenciosa y Valle Serena había recuperado su melodía. Las consecuencias para los escorpiones fueron rápidas y decisivas. El dossier meticulosamente preparado por Mateo y la comunidad, combinado con las pruebas flagrantes recogidas durante el fiasco de la fiesta patronal, dio al sargento Ramírez y a la fiscalía local todo lo que necesitaban. Se enfrentaron a una batería de multas por conducción temeraria, alteración del orden público, daños menores al patrimonio, grafitis, la rueda quemada y, crucialmente, por las carreras ilegales en el parque natural, lo que añadía cargos por delitos medioambientales. Varias de las motocicletas fueron inmovilizadas temporalmente o incluso confiscadas, especialmente aquellas con modificaciones ilegales evidentes, como los tubos de escape manipulados para aumentar el ruido. Rayo, como líder y principal instigador, enfrentó los cargos más serios, incluyendo resistencia a la autoridad y posible organización de actividades ilegales. Aunque probablemente evitaría la cárcel por ser delitos menores sin violencia grave asociada, las multas acumuladas eran cuantiosas y el golpe a su reputación y a su ego fue devastador. Humillados, enfrentando consecuencias legales tangibles y sintiendo que el pueblo ya no les temía, sino que los había superado con una inteligencia que no comprendían, los escorpiones perdieron toda su cohesión y motivación. El coste de operar en Valle Serena se había vuelto demasiado alto, no en dinero, sino en orgullo y en la inexplicable sensación de que algo invisible jugaba en su contra. En cuestión de una semana, los últimos miembros de la banda recogieron sus cosas y desaparecieron del valle, dejando tras de sí solo el eco de sus motores y el recuerdo de su breve y caótico reinado. La normalidad regresó a Valle Serena, pero no era exactamente la misma de antes. La paz había vuelto, sí, pero ahora estaba teñida de una nueva conciencia colectiva. La experiencia compartida de resistir y vencer a la banda había fortalecido los lazos entre los vecinos. Había una nueva sensación de orgullo, de saber que juntos, de forma inteligente y pacífica, podían defender su hogar y su modo de vida. Las conversaciones en la plaza eran más animadas, la ayuda mutua más evidente. Habían redescubierto su fuerza comunitaria. Mateo Vidal volvió a la quietud de su taller. Nadie, excepto quizás Elena y padre Ignacio, quienes intuían más de lo que Mateo admitiría, conocía el alcance real de su intervención. Para la mayoría, él seguía siendo el respetado y silencioso luthier. Y eso era exactamente lo que Mateo prefería. Guardó sus viejos libros de ingeniería acústica de nuevo en el baúl, junto con el pequeño panel de control de su dispositivo ahora desmontado.
Eran herramientas de un pasado que no deseaba revivir, pero que había demostrado ser útil cuando la armonía de su presente fue amenazada. El sargento Ramírez lo visitó unos días después, no para interrogarlo, sino para agradecerle. Sin su información, Mateo, sin esa organización, no habríamos podido actuar con tanta eficacia. Ha hecho usted un gran servicio a este pueblo. Mateo simplemente inclinó la cabeza. Todos hicimos lo que teníamos que hacer, sargento. Este valle se cuida solo cuando recordamos cómo trabajar juntos. Elena continuó su aprendizaje en el taller, pero ahora miraba a su maestro con una mezcla de admiración y una nueva profundidad de comprensión. Había aprendido mucho más que a tallar madera y aplicar barniz en esas semanas. Había aprendido sobre paciencia, estrategia y sobre cómo la inteligencia tranquila podía